Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este pequeño choro informativo. El día de hoy quiero hacer algo especial, mis queridos podescuchas, y es ya en pleno cierre del 2025, hacer una invitación formal, directa, tanto a suscriptores como no suscriptores que igual permanecen en sintonía para los contenidos del podcast. Tanto a personas que han participado del curso base o de alguno de los talleres como personas que jamás han interactuado con quien se suscribe y les habla. La invitación es para que probemos de momento lo que he llamado un procedimiento inverso para mejorar la frecuencia, la regularidad y en suma la cantidad de experiencias que podemos experimentar por día, independientemente de momento si se trata de experiencia fuera del cuerpo o viajes astrales o de otra parte de sueños lúcidos. Sé que esta afirmación suena algo tajante, taxativo, lo cual no se corresponde ni con la naturaleza del curso ni quien les habla. Y aquí lo que les voy a proponer entonces, mis queridos podescuchas, es una prueba de concepto. Así es, escucharon bien. ¿Una prueba de concepto para qué? Para incrementar en términos, ojo, 100% efectivos la frecuencia y la regularidad. Soy consciente de que algunos de los participantes del curso base para viajes astrales o experiencia fuera del cuerpo y sueños lúcidos dirán, bueno, ¿y esto por qué no se integró como parte del curso? Por obvias razones no podía experimentar o probar con los participantes toda vez que el curso entrega fundamentos y bases. Hay un conjunto de problemas para todos aquellos que son, vamos a decir en términos generales, exploradores de la conciencia, con los cuales nos topamos una vez nos adentramos en la exploración, ¿no?, de los diferentes estados y los diferentes fenómenos asociados a esos estados. Ejemplo, concretamente hablando aquí, sueños lúcidos y viajes astrales. ¿Por qué? Ejemplo, hay problemas de distorsión temporal, distorsión espacial, lo que se conoce como fluctuaciones de la realidad, el carácter maleable o inestable, la contaminación atmosférica sobre los entornos, en el caso de sueños lúcidos, o sobre un entorno físico objetivo, en el caso de experiencia fuera del cuerpo. También junto con esto tenemos problemas de fusión perceptual, problemas de interpretación, problemas de memoria, problemas de durabilidad asociado al tiempo o el marco en el cual se despliegan estas experiencias. Todo esto entonces durante un par ya de años me llevó en estos últimos 2 meses específicamente a conjeturar la posibilidad de probar un procedimiento sui generis en el sentido de que fuese novedoso y diferente a lo probado, testeado y hecho hasta ahora. Hay algo peculiar con las técnicas y es la naturaleza elusiva en cuanto a la experiencia, independientemente del enfoque de las personas sobre qué son las técnicas y para qué sirven, en el caso de los sueños lúcidos, en el caso de los viajes astrales y experiencia fuera del cuerpo. Y aquí el punto y lo que quisimos hacer, por eso le llamo una prueba de concepto, mis queridos podescuchas, fue con 10 personas que no tenían en el radar el tema por lo menos de la experiencia fuera del cuerpo o el sueño lúcido o el viaje astral y que tampoco habían hecho prácticas de ninguna naturaleza, probar justamente este procedimiento inverso para tratar de inducir estas experiencias tan específicas y con los autoinformes recibidos de ellos durante un periodo de 2 meses, testear en términos de resultados qué tan eficiente era este procedimiento y qué tan efectivo. No estoy hablando de una técnica estandarizada, no estoy hablando del santo grial, no es la continuación de lo que en su momento fue mi aporte en términos de procedimientos que se llama Sputnik 1 para inducir este tipo de experiencias. Creo que la mayoría de nosotros fallamos, y me incluyo, cuando intentamos inducirlas y en algún punto nos damos cuenta que aquella técnica o procedimiento o algoritmo que venía funcionando de maravilla pierde efectividad, ¿no? Análogo a la farmacoresistencia, ¿no?, que desarrollamos, la resistencia farmacológica a ciertas sustancias o medicamentos. Y entonces me di cuenta que algo similar ocurría en términos de efectividad y eficiencia para muchas de las técnicas que existen y que hemos probado para la inducción. ¿Qué les quiero proponer y por qué hablo de una prueba de concepto? Básicamente lo que he desarrollado es una orientación inversa para inducir sueños lúcidos y viajes astrales. Quiero ser enfático aquí, mis queridos podescuchas. No es la panacea, no es la versión final, no es, vamos a decirlo, este estado limítrofe del que hablé y les sugerí en Realidad Base 1, 2 y 3 en los últimos podcasts desarrollados, pero de alguna forma sí está vinculado con estos y con la idea general más allá de la abstracción filosófica del túnel del ego.
No tienen que estar de acuerdo conmigo, por eso los invito a que lo probemos y que hagamos trazabilidad del mismo. Aquí lo que se va a pedir, a diferencia del curso base y el tema, digamos, de los talleres, es un aporte voluntario para aquellos que deseen testear y probarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir un procedimiento con orientación inversa? La orientación inversa es la inversión de una dirección, posición o modo de operación de las cosas. Esto tiene aplicaciones en distintos contextos. Ejemplo, topología, geometrías no euclidias y diferentes campos y disciplinas. Pero también, además, para lo que nos ocupa, implica ir al revés del proceso o la forma normal en que hacemos las cosas. Es decir, resolver problemas alterando el orden establecido en la configuración inicial para un resultado específico, que es lo que hacemos cuando aplicamos un procedimiento, el que sea. Tanto para el caso de sueños lúcidos como de experiencia fuera del cuerpo. Vuelvo y repito, esto no es el santo grial o la técnica estándar o la técnica definitiva, no hay algo así como eso, pero creo que en términos de aquellos que estamos buscando mayor frecuencia, mayor estabilización, mayor durabilidad de las experiencias para aprovechar el contenido de estas, creo que va a ser una herramienta bastante eficaz. Por lo menos, de acuerdo a los reportes de los autoinformes entregados por estas 10 personas que amablemente decidieron asistirme, colaborar, cooperar. Un saludo muy especial a Sergio, a Daniel, a Luisa y a todos aquellos que participaron en esta prueba de concepto. ¿Por qué se llama una prueba de concepto también? Una prueba de concepto básicamente es un experimento o demostración inicial que verifica si una idea, un método o un procedimiento es factible y funcional en la práctica, antes de invertir grandes recursos en su desarrollo completo. Las pruebas de concepto son útiles y es lo que hemos hecho aquí, mis queridos podescuchas, porque ayudan a validar viabilidad, funcionalidad y potencial de éxito, reduciendo riesgos. En este caso simplemente sería un riesgo en cuanto a tiempo empleado, energía y material recopilado. Además, esto nos permitió obtener retroalimentación temprana de los usuarios, que en este caso fueron estas 10 personas que no tenían idea de toda esta fenomenología amplio espectro, ni sueños lúcidos, repito, ni experiencia fuera del cuerpo, viajes astrales, ni ninguna técnica o procedimiento en general. ¿Cómo parte y cómo se inicia todo esto? Primero, bajo un principio que les pido sea el punto de partida también de ustedes, sin que estén de acuerdo, solo lo admitan como plausibilidad. Uno de los motivos que dificulta la ocurrencia continua o constante de estos fenómenos es un freno de tipo físico, que en este caso es el propio cuerpo, un freno mental, que es la noción y sensación arraigada de que la mente está contenida en el cuerpo o la cabeza, y un freno psicológico que desde luego se vincula al aspecto mental, y es la idea de que la conciencia existe sin un cuerpo o independientemente de este, que incluso aquí lo hemos sugerido en repetidas ocasiones a lo largo del podcast, y que es una forma de interpretar de entre tantas que hay sobre todo este tema de la conciencia. Todo esto implica, por lo menos en el caso de los viajes astrales o experiencia fuera del cuerpo, la idea de separación. El punto de partida en mi caso fue una elucubración en la cual, a partir de mis propias experiencias y de unos cuantos proyectores, entendimos que a lo mejor si la conciencia se comportaba como un espectro, si la energía que es igual a la conciencia era un espectro, pues el cuerpo probablemente debería considerarse como un espectro, que no estaba separado de absolutamente nada. Es decir, en lugar de sentir el cuerpo como un límite, mis queridos podescuchas, todo esto se basó en que el practicante debía usar su propio cuerpo como punto de referencia en la conciencia, y por lo tanto enfocarse en sentir la extensión del cuerpo más allá de la piel y finalmente la sensación de que el cuerpo es una sensación más dentro de la vasta conciencia, al igual que los sonidos o las imágenes. Esto tenía implicaciones desde el punto de vista de frecuencia y efectividad, porque lo que pasó entonces en estos 2 meses, incluyendo a quien les habla, mis queridos podescuchas, fue un aumento en el rendimiento y en la cantidad de experiencias por día o por noche, toda vez que se eliminó estos 3 frenos de forma temporal, que son los que causaban la inconsistencia y el fallo. Si tuviese que describir esto formalmente o en términos conceptuales, diría que fue una transición asomática lo que se hizo. Hay un autor, Frederick Aderma, que es un psicólogo clínico, que curiosamente publica un único libro al respecto.
de las experiencias fuera del cuerpo, los viajes astrales. Y Aderma hace una sugerencia, porque es solo eso, una sugerencia. Dice, todos hacemos o tenemos estas experiencias cuando son inducidas por dos vías. Una inducción que es parasomática, es decir, con el cuerpo, junto al cuerpo, con plena conciencia del cuerpo, y otra asomática que rara vez ocurre. Al practicar el reconocimiento asomático, entonces, mis queridos podescuchas, la persona está primero entrenando a la mente para aceptar una premisa no dualista, que es algo en lo cual yo he insistido y que no es solo un formalismo o una mera consideración de orden conceptual, y es que el cuerpo no es un contenedor de nada, sino que es una manifestación temporal, y esto no es solo una creencia o parte de un sistema de creencias. Lo segundo que ocurre entonces cuando somos capaces de hacer esta transición asomática y se dispara la cantidad de veces que tenemos la experiencia es la eliminación de la contradicción. ¿Y cuál sería esa contradicción? Que ya no estamos buscando la separación forzada. Empezamos a eliminar entonces los mensajes contradictorios que siempre llevan al esfuerzo y a salir rápido del estado OB. Este procedimiento se convirtió en una reeducación, si se quiere, de la conciencia, hasta donde sabemos ahora, para aceptar su naturaleza libre, aumentando así la probabilidad de que las experiencias, sueños lúcidos y experiencia fuera del cuerpo, se manifestaran de forma profunda, repetitiva y a voluntad. Sé que esto pareciera contradictorio y ya vamos a llegar a ello. Las transiciones parasomáticas y asomáticas, entonces, mis queridos podescuchas, son formas de describir diferentes maneras en que la conciencia experimenta el estado fuera del cuerpo y los sueños lúcidos. Esto entonces sí tiene una relación directa con lo que estamos aquí intentando, a propósito de superar esa idea de dos cuerpos, ¿no? Tenemos un cuerpo y una conciencia, tenemos un cuerpo y una mente, tenemos un cuerpo y un espíritu y un largo etcétera. Estos términos son cruciales en el modelo de exploración de conciencia que les estoy proponiendo. La transición parasomática se refiere a la experiencia, una experiencia fuera del cuerpo donde el explorador de la conciencia percibe una copia o duplicado de su cuerpo físico. Una forma muy similar a la suya justo al lado o flotando o en la cama. Características: la conciencia se percibe dentro de este cuerpo sutil, copia o duplicado. Existe una relación espacial y formal directa con el cuerpo físico, por ejemplo, ver el propio cuerpo acostado, y asumimos que lo que está allí acostado es el cuerpo físico per se y no una copia, curiosamente. Y además, el foco de que la conciencia aún está muy ligada a la realidad física inmediata, incluso mientras ya está fuera. Esto se describe como el punto de partida en muchas experiencias fuera del cuerpo, un estado intermedio entre la plena conciencia física y la liberación total de las limitaciones corporales, que es lo que todos conocen como estados hipnagógicos o hipnopómpicos. Da igual, porque la hora de ocurrencia es irrelevante para el caso. Por otra parte, mis queridos podescuchas, la transición asomática, que lleva la A o alfa privativa, implica sin el cuerpo. Se referiría entonces a un estado diferente de la experiencia fuera del cuerpo, donde la conciencia ya no se percibe dentro de ninguna forma, cuerpo sutil o duplicado. ¿Cuáles son las características en este caso? La conciencia empieza a experimentarse como una esfera, si se quiere, por decirlo de alguna manera, de pura conciencia, o más bien digamos un punto de vista sin forma. Hay por primera vez una liberación total de las limitaciones físicas, espaciales y a menudo temporales. En este estado podemos describir viajes a campos colectivos de conciencia o, vamos a decirlo en plural, realidades que resultan sí ser independientes del observador, ya que la conciencia opera sin el filtro de la forma corporal y de cierta forma representarían una integración más profunda con el campo expandido de la realidad que hemos tratado de proponer a lo largo de estos años. ¿Cuál es el contraste entonces? En la transición parasomática hay una relación profunda con el cuerpo. Por eso es necesario la creación de un cuerpo, un doble, una copia, un duplicado, etc. Hay una percepción de la conciencia en una forma o cuerpo sutil. Hay un enfoque de la experiencia que casi siempre es cerca de la realidad física inmediata. Por eso a veces también nos quedamos atrapados en entornos específicos, el cuarto, la habitación, la casa, la localidad, el barrio, el sector donde vives. Por eso a veces incluso, aún en ese estado, nos cuesta algo tan simple como sería volar. Independientemente de nuestras consideraciones sobre la ley gravitacional, sobre la velocidad de escape de la gravedad, etcétera, etcétera, y cosas semejantes, o a veces incluso traspasar objetos físicos nos cuesta o nos podemos quedar atascados.
En la transición asomática, por otra parte, hay una liberación total del cuerpo y sus duplicados. Es una conciencia sin forma contenida. Y se producen estas exploraciones a campos de conciencia expandida. Estas distinciones no solo permiten cartografiar las experiencias fuera del cuerpo como un proceso de exploración que lleva al individuo desde una conciencia ligada a la forma hasta una conciencia pura y sin límites, sino que además nos pone en la pista de lo que sería, mis queridos podescuchas, el catalizador para que todo esto ocurra, y es la retracción sensorial. ¿Qué es eso? La reducción sensorial. Esta es una de las claves que hemos pasado por alto y que, sin embargo, investigadores alemanes en su momento en el campo de la parapsicología advirtieron en relación a los estados alternativos de conciencia, que de hecho, años más tarde, muchísimos años después, en California, en Palo Alto, cuando se desarrollan los primeros tanques de privación sensorial, se dan cuenta que era un aspecto crucial en la aducción de distintos estados. ¿Qué ocurre con la reducción sensorial y por qué facilita la transición a un estado asomático, que es finalmente lo que necesitamos para ganar algo de potencia y frecuencia y continuidad en nuestras experiencias, sean viajes astrales, experiencia fuera del cuerpo o sueños lúcidos? Resulta que el proceso de reducción sensorial es el único capaz de interrumpir la fijación de la conciencia en el cuerpo físico. Incluso cuando hacemos una técnica de naturaleza física, es decir, usando el cuerpo, una técnica mental, sea visualización, imaginación, memoria, una técnica mecánica de estimulación externa, todo eso está afectando al cuerpo, con el cuerpo, incluso las mal llamadas técnicas mentales, porque mandan un mensaje contradictorio en el cual algo se debe separar, algo debe salir, algo debe tomar, ejemplo, conciencia, lucidez. Y entonces esto confunde o genera un bloqueo en sí mismo. Básicamente eso se trata de dualismo. Claramente nuestra conciencia, de alguna extraña manera, mis queridos podescuchas, que se ha abordado aquí, está anclada a lo sensorio. Mientras estamos despiertos, por ejemplo, nuestra conciencia se ancla firmemente a las percepciones sensoriales, ¿cierto? Vista, oído, tacto, olfato, es innegable. Este anclaje crea la ilusión de que la conciencia reside dentro del cuerpo y ocupa una posición fija. Esto refuerza nuestra inclinación y propensión hacia el dualismo, y eso tiene implicaciones desde el punto de vista práctico cuando queremos tener estas experiencias de forma continua. La entrada sensorial constante es lo que continuamente nos recuerda, o más bien le recuerda a la mente que está limitada a una forma específica y una ubicación concreta en el espacio. La retracción sensorial actuaría como catalizador, ya que se produce un retiro de los sentidos. Esto está pensado para desconectar la conciencia de la entrada sensorial del cuerpo y el entorno. No se trata solo de relajarse, sino de interrumpir el flujo de información que mantiene la ilusión dualista de estar dentro de un cuerpo. Aquí hay algo interesante porque es como un proceso de facilitación. Cuando disminuimos o anulamos las señales sensoriales, inmovilidad, silencio, oscuridad, etc., nuestro cuerpo deja de ser el foco de atención. Pero el problema es que nos dormimos, casi siempre, dependiendo de la hora de práctica, claro. Sin embargo, sin esta carga de información, la conciencia se libera de su anclaje y su foco cambia de forma natural a su estado más fundamental, que es el estado asomático. Y un estado asomático, por definición, mis queridos podescuchas, es un estado sin forma y no localizado en un punto particular del espacio. ¿Cómo haríamos entonces ese proceso de desactivación de lo físico como punto de partida para asomático, de abandono de la forma, la transición asomática y finalmente de la retracción sensorial? Eso es lo que quiero que prueben junto a este servidor, mis queridos podescuchas. Pueden hacer el aporte que deseen y participar de esta experiencia o prueba de concepto. Y prometido, se van a llevar, que no es lo habitual aquí hacer promesas de valor, una peculiar sorpresa. En suma, mis queridos podescuchas, a partir de todas estas nociones surgieron otra serie de interpelaciones, que es lo habitual en quien les habla. Es decir, primero, las transiciones parasomáticas y asomáticas como diferentes formas de inducción de las OVs generan una visión en la cual siempre se termina concibiendo al cuerpo realmente como una construcción de la conciencia. Y por tanto, comenzamos a intuir que la conciencia no está en el cuerpo,
que simplemente parece estar en él y ocupar una posición fija. Y es de hecho el cuerpo el que está en la conciencia. Esta noción de transiciones somáticas y asomáticas, dentro del modelo aquí propuesto sobre las experiencias fuera del cuerpo, se alinea fuertemente con una postura en donde el cuerpo es concebido como una construcción o manifestación de la conciencia y no a la inversa. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí lo que sugiero es un cambio radical de perspectiva para ganar potencia en la ocurrencia de las experiencias, evitar lo que en Europa llaman sequías o conoces como sequías para cualquier tipo de experiencia. Porque al final, ¿no? ¿Qué se desgasta? El cuerpo. ¿Qué tiene que recargarse? El cuerpo. ¿Qué tiene que inducir, generar o desarrollar las experiencias? La persona que tiene un cuerpo. Es innegable desde el punto de vista empirista o experiencial. Pero aquí lo que vamos a hacer es contraponer eso en un sentido invertido. No es que la conciencia sea un producto del cerebro y esté dentro del cuerpo, no es que tengamos el cuerpo o un cuerpo y más cuerpos, sino que el cuerpo, lo que llamamos cuerpo como representación, está en la conciencia. Lo que se está planteando es un enfoque coherente por diferentes razones para lograr ese estado asomático, que es el que básicamente va a disparar e incrementar la cantidad de experiencias que vamos a tener. Esto claro que tiene varias implicaciones, ¿no? Si nos cuestionamos en relación a, por ejemplo, las técnicas empleadas para inducir experiencia fuera del cuerpo y sueños lúcidos y cómo la mayoría de las veces después de un tiempo estas suelen fallar o perder efectividad, debemos atender al hecho de que no se trata de que enviemos mensajes contradictorios todo el tiempo a la propia mente, sino que además intentamos tener estas experiencias a voluntad, dado que seguimos pensando de forma dualista y ello implica que hay algo que se debe separar o que se debe forzosamente desvincular o desacoplar. Todas las técnicas, ya lo dije, mecánica, física, mentales, parten de la idea según la cual la conciencia puede existir sin el cuerpo, pero ello es un problema no solo de su posición metafísica en el sentido del dualismo aquí expuesto, sino que desde el punto de vista práctico para estas experiencias implica que probamos distintas cosas una y otra vez para el mismo resultado que sería la separación o el reconocimiento en el caso de los sueños lúcidos de dos cosas que asumimos como distintas. Ciertamente esto es una contradicción o una orden potentemente contradictoria que nos dificulta mucho las cosas a la hora de tener experiencias. A propósito de todo esto, entonces, ¿por qué pierden efectividad y cuál sería el núcleo del fallo? El principal problema es que las técnicas de inducción, a pesar de buscar un estado de conciencia no físico, ¿no? La gente entonces te dirá en estados físicos, estados no físicos, entornos no físicos, suelen estar ancladas a una perspectiva particular y es la de separación mente-cuerpo. Y esto es lo que genera esa paradoja fundamental en la mente que no solo frena la mente, sino al cuerpo en su conjunto y la ocurrencia de estas experiencias. La mayoría de las técnicas, vibración, visualización, el cable, el balanceo mental, la cuerda, fuerza G, fosfenos, un largo etcétera, se basan en la idea de que la conciencia debe separarse del cuerpo. El mensaje contradictorio, ¿cuál es? Que cuando estamos ejecutando estas técnicas, la mente está recibiendo dos mensajes opuestos. Primer mensaje, objetivo no dualista implícito. Despertar a la conciencia de que su naturaleza es asomática, sin forma, y que nunca ha estado dentro del cuerpo. Mensaje contradictorio número 2, el método, que es explícitamente dualista, es decir, nos esforzamos activamente para generar la separación y salir de algo que nos contiene. El esfuerzo y el dualismo implican la necesidad de intentar separar que refuerzan la creencia subyacente de que el cuerpo, al final sí es una especie de prisión o una restricción de la que debemos escapar. Esto vuelve y ancla la conciencia a la dualidad, es decir, yo estoy aquí y el cuerpo está allá. Y esto contradice el estado de conciencia unificado y asomático, que es lo que finalmente implican las OVEs en plural. Esto tiene implicaciones en la efectividad de las técnicas. La falta de efectividad a largo plazo se produce y se puede explicar justamente por ese conflicto. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces? El fracaso no es necesariamente la falta de habilidad individual de cada quien, sino la persistencia en estas órdenes contradictorias que enviamos a nuestra mente todo el tiempo. Y esto también se aplica para el campo de los sueños lúcidos. Entonces, mis queridos podescuchas,
sea esta la oportunidad para invitarlos a todos, repito, suscriptores, no suscriptores del canal, de las diferentes plataformas, para que probemos con esta prueba de concepto para aumentar la frecuencia y regularidad con la que experimentamos sueños lúcidos, viajes astrales o experiencia fuera del cuerpo. Gracias a todos por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.